la defensa de las verdades que enseña nuestra Iglesia de los 2300 años, la profecía de los 2300 años, y una defensa de las verdades del santuario, como enseñamos los adventistas. ¿Y por qué tenemos quizás en esta mañana tener que hablar de un tema de esta naturaleza? Por supuesto lo voy a condensar, porque desarrollar la profecía de los 2300 años lleva tiempo, y hablar sobre el santuario celestial lleva tiempo. No me voy a dedicar a hablar sobre la profecía de los 2300 años con todos los detalles, eso como adventistas ustedes ya deben saberlo, ni tampoco todos los detalles del santuario, del funcionamiento del santuario terrenal, para entender cómo funciona o funcionaría el celestial. Solo me quiero abocar a puntos estratégicos de la defensa de nuestra postura ante todo el planeta Tierra, ante todo el mundo pseudo-cristiano. ¿Por qué este tema, hermanos? Porque hoy día, a través de la computadora, Satanás está haciendo estragos. Todo lo que manejan la computadora pueden ver a través de internet todos los ataques que se le hace a la doctrina adventista. Yo he subido en el foro adventista el libro que yo escribí de ataque y defensa a la ley. Para el que quiera leer en el mundo entero, el que quiera leerlo al libro, lo puede leer a través de internet. Bueno, ya está. Ahí está el ataque a la postura de los adventistas, de los 10 mandamientos, y está también la defensa, servido, ataque y defensa. La profecía de Daniel 11, de cómo van a ser los acontecimientos hasta el fin del mundo, también está ahora, se lo puede encontrar en YouTube, con todos los detalles. Pero me interesa esto, hermanos. Se nos ataca terriblemente con el tema del santuario, se nos ataca en la postura que tenemos de la profecía de los 2300 años. Son ataques muy poderosos. Hay muchos que lo han visto, hay quienes ya se han apartado de la fe, han dejado de creer en los 2300 años, han dejado de creer que en el año 1844, que es el fin de los 2300 años, surge la Iglesia Adventista, se la destroza la interpretación adventista, se destroza la interpretación del santuario, de que Cristo haya entrado al lugar santo y del cual santísimo. Contextos bíblicos, hermanos, contextos bíblicos. Y entonces, por supuesto, que queda la costumbre humana, y esto es lo que a mí no me gusta, la costumbre humana, y entiéndanme bien, hermanos. Un católico recibe estudios bíblicos de los mormones y se hace mormón, listo, y nadie lo saca del mormonismo. Y un católico recibe estudios bíblicos de los testigos de Jehová y se hace testigo de Jehová, y para él tiene la verdad y nadie lo saca del testigo de Jehová. Y para un católico lo visita un evangelista bautista o metodista o nazareno y se hace de esa iglesia y nadie lo saca de esa iglesia. Y para muchos católicos apostólicos romanos, ex católicos apostólicos romanos que están acá, han recibido estudios bíblicos de los adventistas y hoy día son adventistas, somos adventistas. Yo no puedo involucrarme porque soy adventista de nacimiento. Pero puedo hablar de muchos de los que están acá, hay quienes que están acá también son adventistas de nacimiento. Pero hay muchos que han sido católicos y se han convertido y se han hecho adventistas y ustedes creen que tienen la verdad. ¿Y será verdad que tienen la verdad? Y si le preguntan al mormón, dice sí la tengo. Y si le preguntan al testigo de Jehová, sí la tengo. Y si le preguntan a toda la gente de toda la iglesia, sí la tengo. Y si le preguntamos de qué iglesia eras, la mayoría va a decir, era católico. Entonces ahora nosotros adventistas, cuando nos atacan la postura que tenemos de la profecía de los 2300 años, nos atacan la postura que tenemos respecto al santuario, claro, como somos adventistas, no aceptamos. Pero se dicen grandes verdades cuando nos atacan y se dicen grandes errores cuando nos atacan. Pero nosotros seguimos siendo adventistas. ¿Qué tenemos que ver
Lo que yo no quiero, hermano, y lo que no me gusta, es que nosotros, si tenemos una verdad, tengamos que ser fanáticos y decir, no, yo creo esta verdad sin entenderla. No la entendamos. Yo esta mañana quiero dar un tema para que ustedes entiendan cuáles son las verdades que nosotros podemos defender. Hermanos, hay equivocaciones. Hermanos, hay equivocaciones en la forma en que se han presentado las cosas. Es decir, nuestra iglesia se dedicó a presentar el inicio con lujo de detalle del arranque de la profecía de los 2300 años. La profecía arranca en el 457 a.C. y llega al año 1844 después de Cristo. Esta profecía, si se demuestra que está pésimamente interpretada, como demuestran los evangélicos, quiere decir que no hay ninguna iglesia adventista que haya surgido en el año 1844 y estamos totalmente equivocados y estamos de más acá. Tendríamos que irnos al mundo evangélico. Sucede que los adventistas se han dedicado a meterse en detalles del inicio del periodo de los 2300 años. Y ahí está el problema. Hoy se demuestra, y ustedes pueden ver a través de internet, hoy se demuestra que la profecía de los 2300 años no arrancan puntualmente en el tiempo en que los adventistas se han dedicado a tratar de demostrar. Y cuando más se dedican a tratar de demostrar, más se hunden los adventistas. Y si no estudien ustedes en internet, todo ataque, yo acá les pido una defensa para esos ataques. Gracias. También se han dedicado a puntualmente demostrar cuándo termina la profecía de los 2300 años para saber cuándo Cristo entra del lugar santo al lugar santísimo, y también ha sido un error, a mi juicio, adventista. No tendríamos que habernos preocupado tanto por el día exacto del inicio y el día exacto de la finalización, porque eso es lo que ahora se demuestra, y se demuestra perfectamente bien. Y si soy ciego, seguiré diciendo que la profecía arrancó en el séptimo mes en expiación y terminó en el séptimo mes en expiación, porque Cristo entró del lugar santo al santísimo. Si bien esto es una verdad que Cristo entró en el séptimo mes en expiación en el año 1844, no podemos detenernos a ver qué día cayó en el año 1844. Según los evangélicos, nunca existió el 22 de octubre como día de expiación, y se lo puede demostrar a través de la computadora. A más tardar podría haber sido 9 de octubre, porque siempre hay una rotación de 30 días en las fechas festivas hebreas a través de los siglos. Podría haber sido desde 9 de septiembre a 9 de octubre, pero nunca 22 de octubre. Eso se discute, eso no podemos probar, y si queremos probar caemos en lo ridículo. También cuando arranca la profecía, hermanos, la profecía no arranca en el séptimo mes, sino en el primer mes, primer día. Es la salida de la palabra. La salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén no fue en el séptimo mes, hay 6 meses de diferencia. Y está en la Biblia, hermanos, y nosotros no lo podemos demostrar. Y vamos a decir nosotros, sin embargo, la profecía de los 2300 años es perfecta. Eso es lo que nos debe interesar. Y que terminó en expiación, eso nos debe interesar. Y si ahora ustedes se asombran y dicen, ¿cómo Roberto Íñiguez está diciendo algo que los adventistas han enseñado hace mucho tiempo
en detalle del inicio y detalle de finalización, pues yo le voy a leer una cita de la hermana Juan. Testimonio para los ministros, testimonio para los ministros, no dice testimonio para los laicos, no. Testimonio para los ministros. Página 102 y página 103. Menos mal que va a quedar grabado lo que yo estoy diciendo. Y léanlo ustedes 1000 veces si quieren. Algunos han temido que si en un solo punto siquiera reconocían su error, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y la desunión. Y ahora escuchen. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. Ahora escuchen, no podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿La han entendido a la cita? Quiere decir que aún nosotros adventistas, muchos teólogos, pastores, comentadores, pueden haber enseñado una cosa y haber estado equivocados, y podemos haber estado equivocados durante siglos. No en el meollo del asunto, no en la raíz de una verdad, sino en detalles. En detalles sí hemos estado equivocados, y esto quedará filmado, quedará grabado, y que se lo sube en YouTube, y con todo amor y respeto le digo a todos mis hermanos, hay errores que hoy día los evangélicos se nos mofan, se nos ríen, y nosotros no podemos defender con eficacia. Y si ustedes ven ataque a estos puntos y defensa de los adventistas, las defensas son risibles. ¿Por qué? Porque no podemos agarrarnos de los detalles de los extremos. Los detalles de los extremos de los 2300 años, esos son errores nuestros. Y el hermano Juan dice, no podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. En la página 102 dice, el Señor a menudo obra cuando nosotros menos lo esperamos. Él nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio hemos esperado que viniera la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por mucho tiempo que hayan sido tenidas estas ideas como verdad. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran seres mortales como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, así como a ellos. Hemos de hacer que la Biblia sea su propio dispositor. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana, hermanos? Defendernos de los ataques, pero defendernos inteligentemente, hermanos. Defendernos inteligentemente, no fanáticamente. Para ellos vamos a abordar tres aspectos que no debemos olvidar. Fíjense que en una oportunidad en el Antiguo Testamento, en la iglesia cristiana primitiva, se estudiaba sobre las cronologías del Antiguo Testamento. Y nosotros encontramos a Mateo capítulo 1, la descendencia, ¿no es cierto?, la ascendencia de Cristo, genealogías. Una genealogía de una manera, que Cristo descendió de fulano, que fulano de mengano, mengano de sultano, hasta que llegan a Adán.
Y de ahí nos vamos a Lucas capítulo 3 y encontramos una descendencia diferente. Entonces, muchos actualmente dicen acá hay una contradicción. Y eso también se estudiaba en la iglesia cristiana primitiva. Y entonces el apóstol Pablo, en Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 9, los reprende a todo eso que se detenían a estudiar sobre las genealogías. ¿Y quién es más que aquellos judíos o judíos cristianos que estaban tan cerca de hacer estudios de las genealogías que pensaban que era cosa vital y muy importante? Y entonces en el capítulo 3, Tito, en el capítulo 3, en el versículo 9, el apóstol Pablo, casi terminando su epístola, dice: más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Cuando dice la ley se refería a la ley ritual, la ley de Moisés. Pero sobre las genealogías, contenciones sobre la genealogía. ¿Por qué? Porque los mismos judíos tenían contradicciones descendientes de quién habían perdido los detalles de quién era hijo de quién, y uno decía de una manera y otro de otra, pero eso no tiene importancia. Bueno, hermano, así también les digo yo, el inicio con detalle que los adventistas por suerte no han querido ver, a ver cuál es el segundo en el inicio de día, hora y viaje un minuto y el segundo. Pero no hemos equivocado de acá a la China. Y la finalización de ver cuándo Cristo entra en el lugar santísimo, cuándo entra, 22 de octubre. Investiguen, y 22 de octubre no cayó nunca. Nunca. Y seguimos sosteniendo. Pero la profecía de los 2300 años no tiene nada que ver con un inicio tan meticuloso, ni un fin tan meticuloso. Veamos nosotros, hermanos, en la Biblia, en Esdras, en el capítulo 7, Esdras, capítulo 7, ¿cuándo arranca la profecía, hermanos? Esdras, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 7 al 9. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo el ángel cuando arrancaba la profecía? Si no se acuerdan, pongan el dedito allí, vayan al libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, y en Daniel, en el capítulo 9, versículo 22 al 25, dice así: e hízome entender, baja el ángel Gabriel y le hace entender a Daniel, profeta, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Luego tenemos que entenderla nosotros, porque el ángel le explicó a Daniel y la dejó escrita. 24. 70 semanas, quiere decir que de los 2300 años, 70 semanas proféticas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, enviar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Y escuchen bien, hermanos. Sepas pues y entiendas. Sepas y entiendas. Por favor, sepan también adventistas y entiendan adventistas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornarás a edificar la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos. Y serán tiempos angustiosos. No detenemos acá. De los 2300 años, hermanos, dice 70 semanas. 70 semanas estarían determinadas sobre el pueblo de Israel para que siga siendo pueblo de Dios.
Entonces, las 70 semanas son 490 años. Y en esas 70 semanas, escrito está, y no lo pueden dudar lo evangélico, y nosotros los adventistas tampoco, menos, que ocurrirían todas estas cosas que dice acá. Que en esas 70 semanas se iba a traer a la justicia de los siglos que era Cristo, se iba a sellar las profecías, o sea, las profecías se iban a cumplir, que iba a venir el Mesías, se lo ungiría, se lo bautizaría al Santo de los Santos, y también se reedificaría a Jerusalén. Todo eso en las 70 semanas. Si nosotros lo seguimos viendo, decía 7 semanas y 62 semanas. En 7 semanas se reedifica Jerusalén. Pasa las 62 semanas y es bautizado Cristo. Pasa las 62 semanas y es bautizado Cristo en el año 27. Queda una semana por cumplirse de las 70, 7 semanas más 62, 69 más 1, 70. En la última semana, cuando Cristo es bautizado en el año 27, queda una semana restante, y en esa semana restante Cristo muere a la mitad de la semana. Durante 3 años y medio predicó Cristo. Después que Cristo predicó, murió, resucitó, se fue al cielo. Durante 3 años y medio se le predicó el Evangelio tan solo a los judíos, y en el año 34 se cumplen las 70 semanas. Cristo muere en el año 31 de la era cristiana según el calendario gregoriano. Esto está explicado por el ángel. Todo eso es una gran verdad que nadie lo puede discutir. Y esa es una verdad donde nosotros como adventistas nos podemos agarrar y sabemos que nadie nos puede refutar. Pero ¿cuál es nuestro error, hermanos? No sé si ustedes han leído que el ángel dice, sepas y entiendas. 2 veces, sepas, por favor, y entiendas. Que desde la salida de la palabra, salida de la palabra, para edificar a Jerusalén, la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el bautismo del Mesías, habría 7 semanas y 62 semanas. Bautismo del Mesías. Desde la salida de la palabra hasta el bautismo del Mesías, se ungiría al Santo de los Santos, 69 semanas. 7 más 62, 69 semanas. De ahí quedaría una semanita. Se lo bautiza Cristo en el año 27, predica 3 años y medio. A la mitad de la semana, si ustedes siguen leyendo en el libro de Daniel, en el capítulo 9, a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después quedan 3 años y medio de gracia para el pueblo de Israel. Y después el Evangelio predicaba a todos los gentiles, que no es el tema ahora. Pero la profecía arranca. Y eso tenemos nosotros que enseñar ahora, creer ahora y defendernos de los ataques de ellos, porque cuando ellos nos atacan y nos destruyen la interpretación del inicio y nos destruyen la interpretación de la finalización, entonces la tachan a la profecía entera, completa, y dice esto no sirve, los adventistas están totalmente equivocados, y no es así. Estamos tan solo equivocados en el inicio, en los detalles, mejor dicho, del inicio, y en los detalles del fin, pero la profecía está intacta, y les voy a demostrar que está intacta. Esdras capítulo 7, versículos 7 al 9. Esto es bíblico. Esdras capítulo 7. ¿Cuándo fue la salida de la palabra, hermanos? Y salieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel. Esdras 7, 7 a 9. Subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º y al año 7º del rey. Porque el día primero, escuchen bien,
porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto se llevó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Y ahora, por supuesto, vamos a leer los versículos 11 al 13. Y acá está el decreto de Artajerjes. Este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí he dado mandamiento, dice el rey Artajerjes, que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consultores, y seguimos leyendo hasta el 14, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esa es la salida de la palabra, y eso enseñamos nosotros, y citamos este texto, acá está, en Esdras 7:7, y se acuerdan en un tutorial bíblico, es el decreto de Artajerjes, y lo leemos al decreto de Artajerjes. Y el ángel dijo, sepas y entiendas, una redundancia, que desde la salida de la palabra para restaurar, y la salida de la palabra fue el decreto de Artajerjes. Por mí, rey Artajerjes, he dado el decreto, la salida de la palabra. Si dice la salida de la palabra, y estamos leyendo, más o menos no podemos tampoco saber exactamente cuándo fue el decreto de Artajerjes. Sabemos que fue en el año 457. ¿Verdad? Eso es verdad lo que enseñamos los adventistas. Pero no nos dediquemos a estudiar el día, la hora, el segundo. Ese ha sido el error. Porque el mismo texto dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Acá se está hablando del primer mes. Fue la partida de Babilonia, quiere decir que el decreto ha sido antes, porque tiene que haber habido un preparativo para que ellos comiencen a ir a Jerusalén para después edificar. La Biblia no dice, sepas y entiendas que desde que se comience a edificar Jerusalén hay que contar la profecía de los 2300 años. Hermanos, así se enseña en nuestra teología. Y ese es el error, por eso se nos ríen y no podemos sostener ese error. El decreto, la salida de la palabra fue antes del primero del primer mes. Y nosotros, inclusive en el libro de teología, teólogos, de doctores, quieren enseñar que por H o por B se tardaron y que llegaron, desde el primer mes llegaron hasta el 7º mes, y entonces en el 7º mes hicieron ofrendas y holocaustos, y entonces comenzaron a construir, y de ahí comienza, porque se desesperan por decir que los 2300 años, o que los 457 se arranca desde expiación. Desde el 7º mes de expiación. ¿Sabes para qué, hermano? Para que si arranca desde expiación, termine en expiación. No arranca en expiación, hermano. La profecía no arranca en expiación. La salida de la palabra, dice el ángel. ¿Quién es el adventista para decir no desde la edificación de Jerusalén? Después tardan 5 meses, se van con todas las riquezas que se le ha dado, oro, plata y todo, y después cosas del santuario para poner en funcionamiento allá en Jerusalén. Tardan 5 meses. Llegan al mes quinto, tampoco al 7º. ¿Por qué tenemos que decir que arranca en el 7º mes, en 457 años, la profecía de los 2300 años? En el capítulo 8, capítulo 8 ahora, de Esdras, versículo 31 da detalles. 31 hasta el 34. Y partimos del río Ahava el día 12 del mes primero. O sea que ya con todas las cosas que tenían,
parten después del decreto, ¿no? Ya había sido dado el decreto, hasta que ellos prepararon todas las cosas. Partimos el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén cuando, ya habíamos leído el versículo anterior, en el 5.º mes, tardaron 5 meses para llegar a Jerusalén. Y reposamos allí 3 días. Y al 4.º día, luego, pesada la plata y el oro, los vasos en la casa de nuestro Dios por mano de Mermot, hijo de Urías, sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Binuni, y levitas, por cuenta y por peso todo que se apuntó, todo aquel peso en aquel tiempo. Y los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué mes, hermanos, se llegó a Jerusalén? Repasemos capítulo 7, versículos 8 y 9. Y llegó a Jerusalén en el mes 5.º, el año 7.º del rey, porque el día 1.º del primer mes fue el principio de la partida, y al 1.º del mes 5.º llegamos a Jerusalén. Estuvieron 3 días, y al 4.º día descansando, y al 4.º día presentaron todas las ofrendas y las cosas que traían. La Biblia no está hablando de todos esos detalles, de cuando ellos viajan, cuando llegan, no. Sepas y entiendas que desde la salida de la salida de la palabra, no la sabemos exactamente. Fue antes del primer día del primer mes. Antes del primer día del primer mes. El primer día del primer mes fue la partida, dice, de Babilonia. Comenzaron ya a prepararse para irse. ¿Qué nos importa a nosotros el detalle? ¿Cuál es el otro error? Bueno, nosotros decimos que arrancó en expiación porque por H o por B se demoraron y comenzaron ya a reedificar. Entonces de ahí tenemos que partir. ¿Cómo vamos a comenzar desde que comienza a edificarse el templo si el ángel está diciendo sepa y entienda desde que venga el decreto, desde que salga la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue por el rey Artajerjes? Error primero. Error segundo, hermanos. Expiación cae el 22 de octubre. Hermanos, estudien, fíjense en la computadora, busquen documentos. No se puede probar que cayó el 22 de octubre. Pregúntenle a los hebreos, y ellos no tienen registrado ninguna expiación para el 22 de octubre. Pero ¿qué pasaba con Miller? Como Miller estaba esperando que en los 2300 años venga Cristo, y no estaba viniendo nada para la fecha que él ha dicho, entonces él estudiaba el día, la hora, el segundo, qué sé yo lo que estudiaba, con tal de no creer que se había equivocado, y llegó el 22 de octubre y Cristo no vino nada. Y entonces se extendió hasta el 22 de octubre. Y la hermana White comenta el conflicto de los siglos. Y dice, hablando de que Cristo entró en expiación, que en ese tiempo caía el 22 de octubre, ella lo comenta. Lo comenta como en la Biblia se comenta en la genealogía. Mateo, siendo apóstol, comenta una genealogía. Lucas, siendo apóstol o siervo del Señor, comenta una genealogía de otra manera. Pero ellos comentan. Ella, la hermana White, comentó lo que decían los hombres, lo que discutían los hombres de la época, los teólogos, los estudiosos. Ella no dijo, Dios me ha mostrado en visión que fue el 22 de octubre. Ella comenta, como comentó Mateo, como comentó Lucas. ¿Quién de los dos tenía razón? Mateo o Lucas sobre la genealogía. Y Pablo dijo, no discutan sobre eso. Bueno, ahora que haría Pablo y diría, no discutan sobre el 22 de octubre. Hermanos, expiación no caía el 22 de octubre. Expiación, según todos los estudiosos, y ustedes lo van a poder comprobar, a más tardar, expiación llegaba al 9 de octubre. Nunca el 22. ¿Qué hacemos? ¿Estamos equivocados? No, hermano, en esas, perdonando la expresión, en esas tonteritas estamos equivocados, pero eso no hace nada a la profecía. Eso no la toca a la profecía. ¿Saben, hermanos, qué tenemos que hacer? Reunirlo a todos los evangélicos y decirles, señores, le vamos a demostrar a ustedes
que nosotros igual tenemos razón. Y esta razón no la pueden discutir ni ustedes, ni los maometanos, ni los budistas. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? Gracias. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? Primero, busquemos en Daniel, hermano, que es importante. Y vamos a decir, señores evangélicos, señores católicos y a todos los habitantes del planeta Tierra, le vamos a leer en Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Capítulo 8. Cuando el ángel habla de la profecía de los 2300 años, leamos en el capítulo 8 y leamos los versículos 11 al 3 hasta el 14, dice: aún contra el príncipe de la fortaleza que era Cristo se engrandeció ese cuerno pequeño que era el papado, o la iglesia de Roma. Por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y le sucedió prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. 2300 días profético y el santuario sería purificado. Esta profecía es una gran verdad que no se la puede discutir, aunque estemos errados en los detalles del comienzo y en los detalles de la finalización. ¿Por qué? Veamos lo que dice el versículo ahora del capítulo 8, el versículo 26, y esto dice el ángel. Esto dice el ángel. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es que, señores evangélicos, ¿no les gusta a ustedes la profecía de los 2300 años? La visión esta de los 2300 días, tarde y mañanas, los 2300 años, días, tardes y mañanas. Esta dicha, ¿qué dice? Es verdadera. Fíjense, hermanos, que cuando se habla de la profecía de los 1260 años, cuando se habla de la profecía de los 1290 años, cuando se habla de la profecía de los 1335 años, o cuando se habla en el Nuevo Testamento de la profecía de los 150 años, etc., no se dice verdadera, porque no se la puede discutir, aunque alguno no la quiera creer. Pero la tan cuestionada, o por razones de que iba a ser tan cuestionada, y por razones de que iba a encerrar una verdad vital, entonces Dios le mandó al ángel Gabriel diciéndole: ve y dile que esta profecía es verdadera. Y es la única profecía, hermanos, donde todo el mundo evangélico se concentra y se dedica a atacar, y a atacar porque con eso lo destruyen a los adventistas, nos destruyen la profecía de los 2300 años y nos quedamos, hermanos, como barcos sin timón. Entonces el ángel dice: la visión de la tarde y de la mañana, o sea, de los 2300, tarde y mañana, que está dicha es verdadera. La van a discutir,
no la van a creer, la van a criticar, pero es verdadera. Dios me ha mandado en una palabra al ángel a decirle a ustedes que no se olviden, que es verdadera. Y es lo que más se discute. Pero es verdadera. Y le dice, y es para muchos días. Y cuando dice muchos días, años, días proféticos, años. De tal manera que ustedes noten la delicadeza del profeta Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel, en los versículos 2 y 3, capítulo 10, versículos 2 y 3, porque hay quienes dicen que esa profecía de los 2300 días eran días nomás literales, que no eran años. Fíjense ustedes lo que dice Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Pero resulta que ustedes leen en sus versiones revisadas y dicen 3 semanas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Saben ustedes cómo dice mi versión antigua? 3 semanas de días. Yo hice en una palabra ayuno y oración de no comer manjar delicado durante 3 semanas, pero para que nadie entienda que eran semanas de día profético, en una palabra, estuve 21, si cada día eran años, estuve 3 semanas de ayuno, significa que estuve 21 años, pues si cada día es simbólico, entonces tuve 21 años de ayuno. No. En el versículo 3 dice, ni me unté con un ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. ¿Y por qué la de ustedes no dice de días? Ustedes van al original, búsquenlo, y en el original dice 3 semanas de días, pero claro, como los traductores, al traducir, habrán visto, grandes traductores, o especialistas en lengua, han visto 3 semanas de días. ¿No les parece redundancia? Entonces le saquemos la palabra días, pongamos 3 semanas. Pero se han comido algo muy importante desde el punto de vista teológico. Esa expresión es importante. Daniel dice, escúchenme en una palabra, como yo le estoy hablando de semanas proféticas, supongamos la profecía de las 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas, y en la última semana eran semanas de días. Es decir, perdón, eran semanas de años, que cada día de la semana eran años, entonces 70 semanas eran 490 años. Entonces, acá Daniel dice, voy a hacer ayuno durante 3 semanas, pero de días. Él en el original dice de días, para que entendamos que él no ha hecho un ayuno de 3 semanas proféticas, porque si hubiera sido 3 semanas proféticas, hubiera dado 21 años de ayuno. Explica, él tiene la delicadeza, voy a hacer un ayuno de 3 semanas, pero de días. Eso muestra que él, cuando hablaba de los días proféticos, él venía hablando de días proféticos, que significaba años, y esa expresión, semana profética, la encontramos en el Levítico. En el capítulo 25, y en el versículo 8, 25:8, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Eso era común, hermanos, que se tomen los días simbólicamente en profecía, cada día años. Es así que esa profecía, cuando no se especifica en el libro de Daniel, cuando Daniel dice, hice ayuno 3 semanas, de día, no son años, lo hace para que entendamos que los otros periodos que él estaba hablando eran años, 70 semanas de años, los 2300 días de años. El ángel dice, esta profecía es para muchos días proféticos, para muchos años. Esta profecía de los 2300 años es para muchos días proféticos, años. Hice ayuno durante 3 semanas, pero de días, no se equivoquen. Así son los traductores, hermanos. Ustedes pueden ver en la versión antigua que dicen en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, en el versículo 18, dice, de manera, que dice
todos los cristianos judíos callaron, diciendo de manera que Dios le ha dado arrepentimiento de vida a los gentiles. Y así está en el original griego. Pero la versión es revisada, como la gente no sabe quiénes son los gentiles, los grandes traductores no han podido ver algo tan importante para ellos que sacar la palabra gentiles y poner una palabra que no escribió Lucas. Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué palabra han puesto? De manera que Dios le ha dado arrepentimiento de vida a los no judíos. Pero si bien los no judíos son los gentiles, pero Lucas no escribió no judíos, escribió la palabra gentiles. Sigamos traduciendo la Biblia tal cual se le ha escrito. Bueno, así hicieron con Daniel. Hice ayuno por 3 semanas y le sacaron la palabra día pensando que era redundancia y no sabían lo importante que es la expresión día y porque él está aclarando que en ese caso no era día profético. Bien, la profecía de esta es verdadera y es para muchos días, años. Es verdadera, no podemos discutir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Leemos en la Biblia que la profecía, la salida de la palabra, no es para expiación, como decimos nosotros. ¿Modifica eso en algo? No. Sí termina para expiación. ¿Por qué termina para expiación? Ningún evangélico puede discutir esto. Cristo muere en el año 27, se bautiza, muere en el año 31. Cristo muere, ¿para qué fecha, hermanos? Pascua. Hermanos, todos sabemos, nadie puede discutir. Cristo cumple el simbolismo de Pascua, la fecha de Pascua. Cristo muere para Pascua. Entonces, si Cristo muere para Pascua y las festividades rituales se tenían que cumplir, también cuando llega el año 1844 y la Biblia dice para que el santuario sea purificado, Cristo tendría que entrar para expiación. ¿Sí o sí? Cristo entró para expiación, sí o sí. ¿Qué día? No me interesa. No me debe interesar. ¿Por qué voy a discutir? Fue para el 19 de septiembre, podría haber sido. 21 de septiembre podría haber sido. 29 de septiembre podría haber sido. Por ahí estaban los días de expiación. Hasta el 9 de octubre. ¿Por qué hasta el 22? Bueno, finalmente no lo discutamos. Cristo entró para ello. Cristo murió para Pascua. Eso es teología universal. Cristo entró al lugar santísimo para expiación. Punto. ¿Qué fecha? No me interesa. Ahora yo te voy a hacer lo siguiente, le decimos a los evangélicos. La tomo esta profecía, la cuelgo del meridiano, la muerte de Cristo. ¿Quién discute la muerte de Cristo? ¿Quién? Y entonces, desde Cristo hacia atrás, busco la profecía de las 70 semanas. Y desde Cristo para adelante, busco la fecha de expiación. No arranco, aunque el ángel me diga, sepa y entienda que desde la salida de la palabra, y yo en la Biblia la veo, la salida de la palabra, que no es para la expiación, como dice la Adventista, no me interesa. Pero fue desde la salida de la palabra. Pero esta profecía es verdadera, porque las 70 semanas profetizadas por el ángel nos llevan a las 69 semanas el bautismo del Mesías, a los 3 años y medio de la última semana Cristo muere. Si yo desde ahí cuento para atrás, llego al 457. ¿Le gusta o no? Si yo desde Cristo voy hacia atrás, llego al 457. ¿Les gusta, señores evangélicos? Si una bendita se me equivoca en los detallecitos, no importa. Pero la profecía llega al 457, la salida de la palabra. Y si voy desde la muerte de Cristo para adelante, llego al año 1844. Porque después de la muerte de Cristo hay 3 años y medio más, que llega, 3 años y medio así, que llega al año 34, las 70 semanas se cumplen en el 34,
más 1810 años, llega a 1844. ¿Qué día? Expiación. ¿Qué se hace en estos debates? Se la toma la profecía como una estructura dibujada, o como si fuese de hierro, o como si fuese de madera, toda hermanita, y la colgamos del medio, la cruz. La cruz para atrás, la salida de la palabra. La cruz para adelante, expiación. Cristo muere en Pascua. Termina la profecía en expiación. ¿Qué día? No interesa. Lo sabrá Dios, pero Cristo entró en expiación, como murió en Pascua. ¿Han entendido? Es la forma de defender. Porque si no, con la Biblia nos liquidan, hermanos, en el inicio y en el fin. Pero como no interesa día más, día menos, como Cristo murió en Pascua, Cristo pasó al Santísimo en expiación. Listo. Pero la profecía de los 2300 años, tomándolo desde péndulo, está perfecta para atrás, perfecta para adelante. Para atrás llegamos a la salida de la palabra, para adelante, expiación, año 1844 y nace la iglesia de Tita. ¿Verdad? Uy, perdón. ¿Han entendido, hermanos? Vamos a la otra verdad. Cristo entró al santuario. Otro debate más. Cristo entró al lugar santo. Mentira, dicen los evangélicos. No entró. ¿Quieren que veamos que Cristo no entró al lugar santo? Cristo cuando fue al cielo, hermanos, ¿a dónde ha entrado? ¿Quieren ver en la Biblia, hermano, a dónde ha entrado? Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice así. Escuchen bien. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice o sumo sacerdote, eternamente según el orden de Melquisedec. Según el apóstol Pablo, y esto utiliza los evangélicos, que Cristo, ahora vamos a borrar, Cristo no entró al lugar santo, lo vamos a dibujar al santuario. Este es el lugar santo. Y este es el lugar santísimo. Encargué tizas, son tan chiquitas las tizas que hay que tener mucha fe. Santísimo. Donde está el arca del testamento. Entonces, en el simbolismo, el altar está afuera. El altar era símbolo del planeta Tierra donde murió Cristo. El lugar santo, en el año 31, Cristo entra al lugar santo. Y en el año 1844, Cristo entra al lugar santísimo. Acá estaba el velo, hermano. A esto se le llama velo adentro. A esto se le llama velo adentro. Y la Biblia dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Pero ¿cómo entró? Como sumo sacerdote, no como sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote no entraba al lugar santo. Entonces la Biblia dice que Cristo entró dentro del velo, adentro del velo, al lugar santísimo, como sumo sacerdote. Y si no nos basta, hagamos la preparación del texto.
Y veamos en el capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. El Señor nos ha abierto, dice, un nuevo camino vivo por el velo, esto es por su carne. Hermanos, dicen los evangélicos, no hay un santuario celestial donde en el santuario hay una cortina que se llama velo, y ese velo debe ser de qué, debe ser de lino. ¿Qué color? Rojo. Bueno, no es de lino, ¿qué otra tela puede ser? De grafa. No, la grafa es ordinaria. Hay un velo en el santuario celestial, pero ¿de qué tela será el velo? No, la Biblia dice que el velo es la carne de Jesucristo. El velo es la carne que ha muerto en la cruz. El velo separaba al hombre pecador del lugar santísimo donde estaba Dios a la altura de su santa ley. Gracias. ¿Me explico, hermanos? El lugar santo representaba al hombre pecador que no puede llegar a Dios. Dios está en el Santísimo. Para llegar a Dios hay que estar acorde a su ley, por eso ahí estaba el Arca del Testamento con la ley. Entonces había un velo que separaba al hombre. La carne de Jesucristo al morir en la cruz quita la separación del hombre pecador. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Como Él es el velo, como su carne murió en la cruz, nos consagró, dice, un nuevo y vivo camino. Por el velo, o sea, por Cristo, por su carne. Entonces el velo era la carne de Jesucristo y no una cortina de lino que estaba separando ahí un santuario en el cielo. Era la carne de Cristo. Yo ahora voy a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, paso el velo. Un camino nuevo y vivo, la cual es a través del velo, del cual es la carne. Lo dice Pablo, y es una verdad que no la podemos negar. Sí, Señor, es una verdad. Cristo pasó al lugar santísimo, Él, y el velo fue su carne. Él, como hombre, rompe la separación. Y lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, que Él rompió la pared de separación. Y entonces pone al hombre en contacto directo con Dios. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, este tal no tiene al Padre. Sí, es una gran verdad. Pero no anula la verdad adventista. Y eso le pasa a los evangélicos. No conocen a dónde está la verdad adventista, sin que esto deje de ser verdad. Es una gran verdad, hermosa verdad. Parte de los simbolismos del santuario, el símbolo del santuario, o los símbolos del santuario eran muy complicados para traducirlo al literal, no es tan sencillo. Tiene muchos vericuetos. Y entre esos vericuetos están estos detalles que lo dijo Pablo, no lo dice el evangelista, pero que los adventistas se cierran y quieren negar lo que está escrito. No debemos hacer eso, porque vamos a demostrar las expresiones velo adentro. Vamos rápidamente a Levítico 16:2, hermanos. Levítico, por favor, hagan fuerza, hermanos, que después de esto ya a poco tiempo voy a morir, no voy a repetir esto. Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico 16:2. Noten ustedes esta expresión. Lo dice Moisés. Levítico 16:2. Y Jehová le dijo a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre la cubierta. ¿Qué quiere decir del velo adentro? Que no en todo tiempo los sacerdotes, el sumo sacerdote, el hijo de Aarón, sumo sacerdote,
No en todo tiempo entren del velo adentro, donde está el arca del testamento, porque yo apareceré y lo mataré. Una vez al año va a entrar ahí, con un macho cabrío. Si no lo mato. Nunca entre del velo adentro cualquier día. ¿Velo adentro qué era? Lugar santísimo. No nos conforma eso. Sigamos leyendo, versículos 15 y 16. Después degollará en expiación el macho cabrío. El macho cabrío era para la expiación, que era del pueblo, y meterá la sangre de él, ¿a dónde? Del velo adentro. Saltemos versículo 16. Y limpiará el santuario de la inmundicia de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también hará en el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Del velo adentro. ¿No nos conforma, hermano? Éxodo, capítulo 26, versículos 23 al 35. Éxodo 26, 32 al 35, dice así. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín cubiertas de oro, sus capiteles de oro. Dije, ¿de dónde? De 33, perdón. No, 33. Capítulo 26, 33, perdón. 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. ¿Qué era del velo adentro? Era el velo que estaba adentro donde estaba el arca. Y pondrás, dice, bien clarito allí, y pondrás, dice, y aquel velo, el velo adentro, aquel velo os hará la separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrá las cubiertas sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrá la mesa fuera del velo ahora, y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrá la mesa al lado del norte. Y harás a la puerta del tabernáculo. ¿Qué había en la puerta del tabernáculo, hermano? ¿Qué había? ¿Qué dice ahí? Una cortina. ¿Leen así? Y harás en la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Afuera estaba la cortina, adentro estaba el velo. Adentro del velo meterás el arca. Velo adentro. Y Cristo pasó del velo adentro como sumo sacerdote. Los sacerdotes comunes trabajaban 359 días del año en el santuario terrenal. Una vez al año el sumo sacerdote, para expiación por un macho cabrío, se presentaba del velo adentro. El último texto que leemos, Éxodo 40. Éxodo 40, versículos 20 y 21. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca. ¿Qué era el testimonio? Las tablas de la ley. Tomó y puso el testimonio adentro del arca. Colocó la vara en el arca encima de la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado. Dentro del velo. Y después dice, en el versículo 28, puso asimismo la cortina en la puerta del tabernáculo. Había dos cortinas, una se le llamaba velo, a la otra se le llamaba cortina. Y eran de diferente material. Pero el velo se le llamaba velo porque estaba velando el lugar santísimo del santo, del pecador y Dios. Pero viene Cristo, con su carne, destruye el velo. Él es el velo y ahora vamos nosotros al lugar santísimo, derecho. Padre, me presento ante la ley, ante tu presencia, en el nombre de Jesús, para que perdone mi pecado, la transgresión del arca, está la ley del arca del testamento, acá la gloria de Jehová. Por Jesucristo, hermanos, reverentemente, con el pecho inflado, entiendan lo que quiero decir, humillado, pero el derecho que lo da Cristo, a través de la carne de Jesucristo. La expresión velo adentro significa que Cristo destruye el velo de separación. Podemos ir directamente a Dios en el santuario celestial en espíritu.
Nos presentamos y Dios nos recibe por el velo de Jesucristo por su carne, que murió en la cruz por nuestro pecado. Es una gran verdad que Cristo entró del velo dentro, como somos sacerdotes. Es una gran verdad. Pero ¿sabe una cosa? Me sonrío. Y esto es lo último que decir y terminamos. Muy resumidamente. Cristo entró del velo adentro. Es una gran verdad que nosotros debemos estudiar. Es bello. Hay detalles, cosas maravillosas para estudiar sobre el Cristo como velo. ¿Por qué entra al lugar santísimo como Melquisedec? Es para estudiarlo. No tenemos tiempo ahora, pero es una gran verdad. Pero esa verdad, yo voy a hacer acá dos rayitas. Acá hay una verdad. Esa que dice el evangélico, que Cristo pasó en una dimensión, Cristo pasó del velo adentro y él el velo. En una dimensión es así. Cuando ustedes leen en el libro de Levítico, de Éxodo, o leen en el libro de Número, los detalles del funcionamiento del santuario terrenal se marean, se aburren, no lo pueden entender, pero eso nos está dando a nosotros la pauta de que el simbolismo del santuario era muy complicado y no es tan sencillo, no es tan solo que Cristo estuvo en un lugar santo, después pasó al Santísimo, no, hay muchas otras verdades que no las entendemos. Y una de las verdades que están escritas son las que dijo Pablo: Cristo como sumo sacerdote entró del velo adentro. Listo. Y el velo es su carne. Listo. Ahora saquemos todas las lecciones, nos gocemos. Esa gran verdad es una verdad. La creen los evangélicos, que no la entienden mucho, pero es verdad que entró del velo adentro. ¿Sí? Es una gran verdad. Pero eso no anula la segunda verdad. Nosotros como adventistas debemos abrazar estas dos verdades que no se contradicen. Los evangélicos abrazan esta sola verdad y la tachan a que están perdidos. Quieren que yo les demuestre ahora la otra verdad. O sea, una verdad, lo que dicen, entró del velo adentro, es una gran y hermosa verdad. Y Cristo nos abre el camino con su velo, su cuerpo al Padre. ¿Sí? Como somos sacerdotes. Ahora hay otra dimensión de Jesucristo. Entró al lugar santo y después pasó al Santísimo en otra dimensión. ¿Cómo lo podemos probar? Hermano, y esto es maravilloso, y esto que le voy a decir es único, y si no me creen, tomen la computadora, busquen a todos los comentadores de todos los siglos. Lo que yo voy a decir no existe, pero es la única forma de torcerle la muñeca a los evangélicos contradictores y a los adventistas que están apostatando porque le creen a los evangélicos y no saben defender las verdades de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 9. La verdad 2 que no se la puede tachar. Hebreos 9, y con esto ya vamos a terminar, hermano. Paciencia. Oren a Jesús que les dé fuerza, pero no pueden perder esto. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 2 al 9. El apóstol Pablo se toma la delicadeza de decir lo siguiente: porque el tabernáculo fue hecho el primero, donde estaban las lámparas y las mesas y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. La palabra santuario aquí, santuario, es aguía. Quiere decir santuario, o lugar santo, en griego. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Tras el segundo velo está el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Dice Pablo: el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció las tablas del pacto.
y sobre ella las cubiertas de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estaba el arca del testamento, las tablas del pacto, era del segundo libro. Uno en el lugar santo y otro en el lugar santísimo. Y cuando ustedes lean, hermano, versículo 3, la última parte, ¿qué dice? Que llaman lugar santísimo. ¿Saben ustedes cómo está escrito en el griego? Agia, agión. Agia quiere decir santo, agión, santos. Agia, agión, santos, santos. O sea, doblemente santo en el idioma griego. En el hebreo, esto era Kodash, santo, se lo lee también. Y santísimo, Kodash, Kodashim, santos, santos, o super santo, o santísimo. El apóstol Pablo está hablando de un santo Agia, o Kodash, y de un santísimo Agia, o Kodash, Kodashim. Y ahora Pablo dice lo siguiente. Versículo 6. Y estas cosas han sido ordenadas en el primer tabernáculo, o sea, el lugar santo, siempre entraban los sacerdotes comunes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo departamento, que es el lugar santísimo, ¿solo quién entraba? ¿El sacerdote? No, solo el pontífice o sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes, entraban a la guía 359 días del año, o al Kodash en hebreo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, o pontífice según otras versiones, sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, a la guía, o al Kodashim. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Para qué explica Pablo esto? Acá el sumo sacerdote estaba al santísimo. ¿Para qué explica esto Pablo? ¿Sabes para qué? 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto, tengo una versión antigua, el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pies. Cuando ustedes leen santuario, ¿tienen versiones revisadas de ahí? ¿Qué dice? Busquen un griego. No dice santísimo, dice en el griego, agia. Luego quiere decir santuario. Esta versión está bien traducida. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para la guía. Si hubiera dicho guía, guión, se lo hubiera traducido como santísimo. Está mal traducido, pésimamente traducido, engañosamente traducido. Vayan al griego y dice guía. Entró al santuario. Cristo entró al santuario. ¿En qué parte? Bueno, Pablo estaba explicando que el terrenal tenía un funcionamiento con los sacerdotes todos los días del año. Y un día al año el sumo sacerdote entraba al Santísimo. 359 días el sacerdote entraba a la guía y el sacerdote común, ¿no? Y el sumo sacerdote entraba a la guía una vez al año. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, no la Iglesia adventista. Y si el Espíritu Santo es el que da a entender y nosotros creemos en el Espíritu Santo, pues le hagamos caso. Señor evangélico, el Espíritu Santo lo dice, no nosotros los adventistas. Que todavía no estaba el camino para que funcione el santuario, la guía, que quiere decir santuario también quiere decir lugar santo y santuario también. No estaba abierto ese camino para que entre Cristo todavía mientras esté funcionando el terrenal. Mientras funcione el terrenal, Cristo no estaba en el cielo, ministrando por nosotros. Versículo 9, hermano, 9. Lo cual era figura o símbolo de aquel tiempo actual en el cual se ofrecían presente y sacrificio que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía en ellos.
como dice que esa cosa era, la cosa que estaba explicando Pablo eran figuras. Figura. 3 veces dice la Biblia figura. Vamos al versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. 3 veces dice que lo que explica Pablo del lugar santo y del lugar santísimo y del ministerio de los sacerdotes comunes y del sumo sacerdote era figura del celestial, era símbolo del celestial. 3 veces nos dice. Ahora yo pregunto, si el apóstol Pablo está dando todos estos detalles del santuario, ¿quién soy yo para decir no, Cristo no entró nunca al santo, Cristo resucitó y fue al santísimo nada más? Es única verdad. No. El apóstol Pablo está dando detalles de cómo era el santuario terrenal y cómo funcionaba y qué tenía dentro. Y entonces dice que es el Espíritu Santo el que nos dice que todo eso es una figura del celestial. Leamos ahora otra vez capítulo 9, pero versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. El hecho de que diga que Cristo entró una sola vez, como dice el evangélico, no quiere decir que entró a un lugar santísimo y ya está una sola vez, no. Entró una sola vez al santuario para cumplir todo el simbolismo, pero entró una sola vez y se ofreció una sola vez, no se ofrece un montón de veces, murió una sola vez en la cruz y entró al santuario, no sale más. Va a salir cuando se acabe el tiempo de gracia. Es que sí, entró una sola vez hasta que cumpla su ministerio. Pero primero al santo y al santísimo. Porque si no, ¿por qué el apóstol Pablo comienza a hablar de detalles de cómo funcionaba el santuario, de las 2 partes del santuario, y habla de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes? Y ustedes habrán leído en la Biblia, se habrán fijado alguna vez, ojalá que sí, o si no, comiencen ahora y agarren resaltadores de un color y de otro, y marquen en el libro de Hebreo unas veces que dice que Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es sacerdote, marquen con un resaltador amarillo. Y después agarren un resaltador color rosa o verde, y donde diga Cristo es sumo sacerdote, Cristo es sumo sacerdote, bueno, basta. ¿Cristo qué es? ¿Sacerdote o sumo sacerdote? Son las 2 cosas. ¿Por qué sacerdote y sumo sacerdote? Porque como sacerdote, los sacerdotes entraban al lugar santo durante 359 días del año, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces ese simbolismo tenía que ser completo también. O sea que la otra verdad de que Cristo entró al lugar santísimo derecho y que el velo es su carne es una gran verdad. Eso no anula esta otra verdad, que Cristo en otra dimensión resucita y está en el lugar santo como sacerdote. En el año 1844 pasó al Santísimo como sumo sacerdote. Para que la figura se cumpla, ¿quién soy yo para decir que todo un detalle o los detalles del santuario terrenal tienen figura del celestial? Ahora yo vengo a decir, no, figura es esto no, esto sí, esto no, hermano. Todo eso que explica Pablo era figura del celestial. No puedo ser atrevido y comenzar a tachar esto no, esto sí, esto no, esto sí. El funcionamiento del terrenal, todo era figura del celestial. También es otra verdad, en otra dimensión. Una dimensión no anula la otra dimensión. Pero si yo creo en una dimensión y tacho la otra, que es gran verdad, estoy perdido. Por eso los señores evangélicos están perdidos si no se convierten a la segunda verdad. Hermanos, ahora yo les voy a demostrar que esta interpretación de que Cristo entró al Santo y al Santísimo está enredada, mezclada, enrollada
con la profecía de los 2300 años. Y esto no está escrito en ningún libro, ni está en ningún comentador que ustedes puedan ver en toda la historia de la humanidad. Agárrense de esto porque esto defiende más la postura adventista. Vamos al libro de Daniel. Con esto terminamos ya. Por favor, hermanos, con esto terminamos ya. Hagan fuerza. Esto le da fuerza a la postura adventista, pero lamentablemente los adventistas no le griten. No saben los adventistas que tienen un poderoso misil para defenderse. En el capítulo 8 del libro de Daniel, nosotros encontramos en los versículos 3 al 7 esta profecía. Daniel 8, 3 al 7. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío, venía de la gran parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Hasta el 7. Y vino hasta el carnero que tenía 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él, derribólo por tanto en tierra y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Resulta que el Señor, cuando va a hablar de las bestias, bueno, la bestia representaba diferentes imperios, a los medos y persas, a Babilonia estaba representada por el león, los medos y persas estaban representados por el oso, Grecia por el leopardo, y Roma por la bestia espantosa y terrible. Pero acá Dios repite la profecía. ¿Para qué la repite la profecía? Prácticamente dice lo mismo. Porque en esa profecía quiere explayarse en lo que Roma haría. ¿Saben de qué hizo Roma? El cuerno pequeño, porque si nosotros seguimos leyendo ahora en el versículo 9, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el 11º cuerno de la bestia. Si estudiamos la profecía del capítulo 7. En la profecía del capítulo 7, la bestia tenía 10 cuernos, había surgido otro cuerno mayor que los 10. A 3 cuernos derribó, y ese cuerno creció más que todos. Había un cuerno notable en la bestia. Bueno, acá la Biblia nos lleva al cuerno notable, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. ¿Saben ustedes qué hizo ese cuerno pequeño? La iglesia de Roma se engrandeció contra el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó, aún contra el príncipe de la fortaleza que Cristo se engrandeció, y por él fue quitado. ¿Quién fue quitado? El continuo sacrificio. El papado atacó al continuo sacrificio. ¿Y qué más? Y en lugar de su santuario, al santuario, a la verdad del santuario y al funcionamiento del santuario, la pisoteó. Ahora pongan el dedito ustedes ahí, y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, otra vez muestra que la iglesia de Roma, que es la bestia, capítulo 13, hablando de la bestia, dice en los versículos 5 al 7, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, blasfemara la cosa de Dios, una doctrina que enseña. Le fue dado potencia de durar 42 meses proféticos, son 1260 años.
y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Qué hizo la bestia? Entre las cosas que hizo, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Y qué decía en el Antiguo Testamento? Pisoteó la verdad del santuario. Y el tabernáculo y el santuario es lo mismo. Atacó el santuario y a los que moran en el cielo y todo el ministerio que hay en el santuario celestial. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada potencia para obrar sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Entonces, al surgir ese poder donde se reemplaza a Jesucristo como sacerdote por los sacerdotes en la tierra, en el funcionamiento del santuario hay un gran santuario no hecho de manos, donde está Cristo como sacerdote, y yo me voy a Cristo y le digo: Jesús, perdona mis pecados. Y la Iglesia de Roma inventó de que haya hombres que son llamados sacerdotes. Lo triste es que la mayoría son, el 99% son homosexuales. Los sacerdotes, y entonces el hombre va y le pide perdón al sacerdote. ¿Y a dónde va el santuario entonces? Si ellos han traído a la tierra el sacerdocio. Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, y ellos han tirado esa verdad por tierra. Yo voy a sacerdote en la tierra, a un hombre pecador igual que yo. ¿Cómo iban a atacar al continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es el continuo sacrificio? Me adelanto un poquito a decirle. Es el perdón continuado. Que en el Antiguo Testamento se ofreció un carnero a la mañana y el otro a la tarde. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel esté constantemente perdonado. No crean ustedes que el israelita vivía cargando un cordero bajo el brazo y pecaba y nomás lo sacrificaba y le pedía perdón. Y tenía por supuesto un carro lleno de cordero. Ahí llegaba a cometer otro pecado, bajaba el corderito del carro, lo sacrificaba y volvía a pedir perdón. No era así, no se hubieran quedado sin cordero muerto de hambre. Tampoco lo podían tirar para que se pudra, había que comerlo el cordero. Hermanos, los sacerdotes a la mañana y a la tarde era continuo sacrificio, ofrecían un carnero, cordero. ¿Sabe de para qué? Para que el pueblo de Israel viva continuamente perdonado. Entonces yo estaba a 200 kilómetros en la nación de Israel, y allá en Jerusalén, en el santuario, el sacerdote a la mañana y a la tarde ofrecía un cordero. A la mañana y a la tarde ofrecía un cordero. Entonces yo tan solo decía 200 kilómetros, o a 100 o a 50 en el campo, o a donde esté, o en la ciudad, en un pueblo: Jehová perdona mis pecados. Y Jehová lo perdonará. Y yo no decía nada. Yo estaba el sacerdote con el continuo sacrificio. La Iglesia de Roma ha echado por tierra esa verdad, no la enseña, no la conocíamos, muchos no la conocen. Y entonces, hermanos, ahora cuando nosotros pecamos le decimos: Señor Jesús, como dice la Biblia, escribiré mis leyes en sus almas, en sus corazones. Señor Jesús, perdona mis pecados. El católico tiene que ir, si es verdadero católico, tiene que ir al cura: perdóname el pecado. Y ahí está el cura. ¿Qué? Ya terminamos. Paciencia. Tiempo. El tiempo de la visión profética, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Será purificado. Mañana vamos a hablar de qué santuario y cuándo. La tarde y mañana, un día profético, un año literal. Es un total de 2300 años. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿A qué santuario se refiere entonces? ¿A qué santuario será purificado? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo termina? Mañana vamos a ver, y ustedes no se pueden perder el tema de mañana. Y concluimos con el texto clave del capítulo número 8, los versículos 13 y 14. Entonces oía a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y el pisoteo del santuario del ejército? Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Cómo se llega a la purificación del santuario? Mañana vamos a ver por qué sería purificado el santuario. ¿Cómo sería purificado el santuario? Mañana vamos a estudiar el fascinante capítulo número 9 del libro de Daniel, el futuro del mundo revelado en una declaración maravillosa de la palabra del Señor,
donde la historia nos ayuda a entender el tiempo en el que vivimos, el tiempo en el que nos movemos. Saben, el Señor está interesado en que nosotros conozcamos la verdad y que podamos estar advertidos de los tiempos en que vivimos. Y estudiar el libro de Daniel y más aún el libro de Apocalipsis, ambos libros que nos hablan acerca del tiempo del fin, es una gran bendición para nosotros, para darnos cuenta acerca de nuestras creencias, nuestras doctrinas y fundamentalmente para que podamos estar entregados a través de lo que el Señor nos reveló en la revelación clara de su santa palabra, para que encontremos la salvación y la vida eterna. Así que vamos a orar al Señor. Primero vamos a tener una parte especial y luego yo voy a orar por ustedes y nos despedimos hasta mañana.